Cuba está ubicado al sur de la Florida, en el Caribe. El capital es Habana y está localizado en el noreste del Cuba. Cuba tiene las llanuras en la mayoría del país, con montañas en el sureste. La clima del Cuba hace calor, pero los vientos ayudan a mantener la calma. Como promedio, la temperatura está 7 grados centígrados más caliente que la temperatura de San Diego. En la misma manera, las horas diarias del sol son un poco menos que San Diego. Es afortunado que haya lluvias para mantener fresca la isla. La clima está consta por la isla. La Habana en el noreste tiene 6 días de lluvia al mes y la Sierra Maestra en el sureste tiene 5 días de lluvias al mes y las temperaturas son casi lo mismo. Cuba tiene una temporada seca y una temporada húmeda. El turismo es más popular durante la temporada seca. Muchas personas quieren evitar los huracanes que existan durante la temporada húmeda. Debido al Caribe, el mar está más de 25 grados para 10 meses al año. Castillo de los Tres Reyes del Morro es un hito importante en Cuba debido a la importancia histórica. Originalmente se vigilaba la entrada a Bahía de La Habana y construyó en 1589 por los españoles y cambió el control muchas veces por diferentes países. Cada día los jardines están llenos de turistas. La Sierra Maestra está en la provincia de Granma y encuentra el mar Caribe. Los aventureros disfrutan explorar las montañas a la selva mientras los indígenas celebran la historia. Hay campesinos para quedar antes de ir de excursión. Al campesino la sierra hay cabinas y comodidades modernas. A través de las montañas hay diferentes atracciones para turísticos. Cuba es famoso por las playas increíbles. Una de ellas es Cayo Coco. Hasta 1994 no hay construcción en esta zona, pero ahora consta de 14 centros turísticos grandes. Cayo Coco está en el lado norte de los jardines del Rey. Los centros turísticos existen en muchas partes de Cuba y proporcionan una población turística que causa aportación económica. Esta es la bandera de Cuba. Los tres franjas azules representan las tres zonas militares de Cuba colonial, central, occidental y oriental. Los dos franjas blancos simbolizan por la pureza de la causa patriótica. El rojo representa el sangre perdido en la lucha para independencia. La estrella blanca, se llama la estrella solitaria, simboliza independencia y libertad, y el triángulo simboliza igualdad, fuerza y lealtad. La comida de Cuba es una parte esencial en la cultura. Comida representa la gente, las creencias y los valores de Cuba. Platos principales populares son moros y cristianos, ropa viejo y arroz con pollo. Aunque la Constitución de Cuba garantiza la libertad de religión, restricciones para actividades religiosas todavía existen en sociedad. La mayor religión en Cuba es católico y la Iglesia de Católico tiene más libertad y privilegios. Algunas fiestas incluyen la Navidad y la Pascua. También, debido a la cantidad larga de cubanos de linaje africana, santería es popular. Es una religión que desarrolló con los esclavos africanos. Las fiestas de la religión se concentran en las subdeidades, se llaman orishas. El baile de Cuba está influenciado por la cultura africana. Cuba es el lugar de nacimiento de muchos bailes como el cha-cha, son, dazonete, mambo, rumba, salsa y bolero. Béisbol es un pasatiempo nacional. Es un deporte muy importante y hay cientos de jugadores en el MLB de Cuba. Algunos jugadores famosos incluyen Luis Tiant, Tony Perez y Mike Weller. José Martí era un héroe nacional. Celia Cruz era una
cantante y José Bernal era un artista. La primera habitantes en Cuba llegaron por mar. Hay poca evidencia de los autóctonos, el Chibone, pero ellos empezaron a instalarse en la isla sobre 1000 BC. Los Arahuacans llegaron a Cuba en 900. Miembros de los Arahuacans vivieron en las chozas y los caciques se encargan. Los pescaron y hicieron jardines. La segunda ola de personas, los taínos, llegaron a la zona oriental de Cuba de la isla vecina española en siglo XV. La historia documentada de las Islas Caribe empieza con la llegada de Cristóbal Colón y sus barcos en el 27 de octubre de 1492. Hay rebelión en contra de España en la Guerra de Independencia debajo de la dirección de José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez. Los Estados Unidos estaban concerniendo para las inversiones en Cuba y estaba pensando sobre involucrarse. Cuando el acorazado americano Maine explotó en Habana en el 15 de febrero 1898 y mató 260 americanos, los Estados Unidos decidieron tomar medidas. Las fuerzas militares desembarcaron y un escuadrón bloqueó Habana y venció a los españoles a Santiago de Cuba. En diciembre de 1898 se firmaron un tratado de paz y las fuerzas de los Estados Unidos ocuparon la isla. Cuba obtuvo independencia formal de los Estados Unidos en el 20 de mayo de 1902. Se llama la República de Cuba. En Cuba, la unidad monetaria nacional es el peso cubano. Un peso cubano vale $0.065 americanos. Una tradición de Cuba es el juego de dominos. Muchas veces la gente se reúne con amigos, familia o otras personas y juegan. Semejante en la vida diaria de los chicos cubanos, juegan en las calles con su familia o amigos. En las ciudades de Cuba la infraestructura es muy democrática. Eso es porque todo pertenece al gobierno cubano y el gobierno no renova el país tanto que debe ser renovado. Semejante en los campos tropicales de Cuba que son ubicados afuera de las ciudades grandes. El campo está reduciendo porque de la deforestación del gobierno de Cuba. La industria del tabaco es una de las más grandes de Cuba. El tabaco es una de Cuba's más grandes exportaciones. Otras industrias grandísimas en Cuba son las industrias del azúcar y el turismo. Por eso la industria agrícola gira alrededor de las industrias de tabaco y el azúcar. Una comida típica de Cuba consiste de arroz y carne o frijoles. Muchas veces esta carne es el pollo. El arroz es muy barato, así que la gente de Cuba puede permitírselo. En Cuba falta mucho de la tecnología que fue establecido en los últimos años. Se puede ver eso en la industria agrícola. Los braceros tienen que hacer mucho del trabajo a mano. Por ejemplo, los braceros tienen que arar a mano. Eso es una actividad que en otros países como en los Estados Unidos lo hacen con una máquina. Pero el gobierno instruye a los ciudadanos cómo crecer su propia comida. Cuba es un proponente grande de agricultura ecológica e instruye a los ciudadanos sobre la nutrición. En Cuba, el acceso a la asistencia médica es fenomenal. Toda la gente que vive en Cuba tiene acceso a la asistencia médica que es provisto del gobierno. Cada persona tiene acceso igual a los hospitales, enfermeros y mucho más. Todo es operado por el gobierno. Cuba también hace mucho recurso y por eso tienen muchas innovaciones médicas. Debido a esto, la gente de Cuba vive vidas muy largas. Al promedio, la gente de Cuba vive por más tiempo que la gente de los otros países en esa región. Como todos los otros países, Cuba tiene unos problemas medioambientales.
Unos de esos son la deforestación, la contaminación del agua, el perdido de la diversidad biológica y la contaminación del aire. También, debido a las malas técnicas de cultivo, hay mucha degradación del suelo y desertificación. Finalmente, Cuba ha hecho mucha deforestación en los últimos años que ha resultado en la pérdida de habitantes para los animales de Cuba. El sistema de educación en Cuba es muy impresionante. En una encuesta que UNESCO conductó en 1998, encontraron que los estudiantes de Cuba estuvieron en un nivel de educación mucho más alto que los otros países en el centro y sur de América. Las ideas que son instruidas en Cuba son concentradas en las marxistas ideas de Karl Marx. El gobierno de Cuba gasta mucho dinero en el sistema de educación. 10% de lo que gasta el gobierno cada año en el país es para la educación. El Hostal Refugio Reyes está ubicado en la ciudad de Uruguay. El precio para quedarse aquí es $25 americanos. El Hotel Playa Blanca es un hotel bonito ubicado en la ciudad de Cayo Largo. Por solamente $86 americanos, alguien se puede quedar en un hotel hermoso que está directamente en la playa. El Memories Paraíso Beach Resort está ubicado en la ciudad de Cayo Santa María. En este centro turístico ofrecen 3 diferentes dormitorios por 3 diferentes precios. El cubano se originó en la ciudad de Ybor, en Florida. Luego llegó por los cubanos que viajaron a Florida en siglo XX. Hacerlo se necesita una hogaza de pan cubano, una libra de jamón, una libra de cerdo asado, una mitad de queso suizo, pepinillos y mostaza. El primer paso es untar la mostaza en el pan y luego extender capas de jamón asado, queso y pepinillos. Luego pone el sándwich en la estufa y usa una parrilla aplanar el cubano. Deja la parrilla arriba del sándwich para 2 minutos. Voltea el sándwich y repite. Por fin corta el sándwich y lo sirve.